Se han preguntado por qué la comunidad internacional, en especial Naciones Unidas, falló en prevenir y detener el genocidio en Ruanda. ¿Y qué nos revela esto sobre la interdependencia, los regímenes internacionales y el poder de las relaciones internacionales? Esta pregunta nos obliga a mirar más allá del horror de los hechos y preguntarnos por las estructuras de poder global. Para entender el genocidio en Ruanda es necesario remontarse a las raíces coloniales del conflicto. Durante el periodo colonial, primero bajo dominio alemán y luego belga, se impuso una división étnica artificial entre Hutus y Tutsis. Aunque estas categorías existían previamente como identidades sociales flexibles, los colonizadores las rigidizaron, asociando a los Tutsis con privilegios políticos y económicos y a los Hutus con subordinación. Bélgica institucionalizó esta jerarquía mediante censos raciales, documentos de identidad étnica y una administración indirecta que favorecía a los tutsis. Esta política sembró resentimientos internos que se intensificaron tras la independencia en 1962. En las décadas siguientes, los gobiernos hutus consolidaron el poder, marginando a los tutsis y promoviendo discursos de exclusión. Muchos tutsis fueron exiliados especialmente a Uganda, donde se organizaron política y militarmente. En 1990, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, compuesto mayormente por exiliados tutsis, lanzó una ofensiva militar desde Uganda, iniciando una guerra civil. El gobierno hutu respondió con represión interna y propaganda étnica que alimentaba el miedo y el odio. En ese contexto, el 6 de abril de 1994, el avión del presidente Juvenal Habyarimana fue derribado. Aunque nunca se esclareció quién fue el responsable, el hecho fue utilizado como un pretexto para iniciar una campaña sistémica de exterminio. En apenas 100 días se asesinó a más de 800.000 personas, en su mayoría tutsis, pero también hutus moderados. El genocidio fue ejecutado con una eficiencia brutal. Se usaron listas, estaciones de radio para incitar el odio y se movilizó a la población civil para participar en las matanzas. Las milicias Interhamwe, vinculadas al partido gobernante, jugaron un rol central, pero también lo hicieron funcionarios locales, policías y vecinos. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba con pasividad. La ONU tenía una misión en el terreno, UNAMIR, liderada por el general Romeo Dallaire, pero con un mandato limitado que le impedía intervenir. Tras el asesinato de 10 cascos azules belgas, Bélgica retiró sus tropas, y en lugar de reforzar la misión, el Consejo de Seguridad la redujo. Estados Unidos, marcado por el fracaso en Somalia, evitó involucrarse, y Francia, con vínculos al partido Hutu, mantuvo una postura ambigua. El genocidio se desarrolló ante los ojos del mundo, con imágenes transmitidas por medios internacionales, pero sin una respuesta efectiva. Como señala María Noel Dusort, el genocidio fue posible no solo por las tensiones internas, sino por la indiferencia estructural del sistema internacional. La justicia posterior, a través del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y las Cortes Gacaca, intentó reparar el daño, pero lo hizo de forma parcial, politizada y tardía. Ahora, ¿qué podemos ver en la película Hotel Ruanda? Esta película, estrenada en 2004 y dirigida por Terry George, está basada en la historia de Paul Rusesabagina, un hombre hutu, gerente del Hotel Mille Collines, casado con una mujer tutsi. Ese hombre utiliza su ingenio, contactos y recursos para salvar a más de 1.200 personas, refugiándolas en este mismo hotel, mientras el país es devastado por la violencia entre hutus y tutsis. La trama muestra cómo la comunidad internacional permaneció en gran parte pasiva frente a la masacre, dejando a la población vulnerable casi sin protección. Paul, a pesar del peligro personal y de su familia, negocia con militares, soborna oficiales y resiste presiones extremas para mantener con vida a los refugiados dentro del hotel. Esta película no solo resalta la valentía individual y la lucha por la supervivencia, también es una denuncia a la indiferencia del mundo ante una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX. La interdependencia no garantiza cooperación ni acción moral. Puede generar vulnerabilidad si no hay instituciones fuertes ni incentivos para actuar. En el caso de Ruanda, el mundo estaba interconectado, diplomacia, medios, ONGs, organismos multilaterales, pero esa red no se tradujo en acción. La ONU, como régimen internacional, depende del consenso entre estados,
Si los actores poderosos no perciben beneficios o costos políticos, no actúan. Como señalan Cohen y Nie, el poder en las relaciones internacionales no solo se mide por la capacidad militar, sino por la habilidad de moldear agendas, definir prioridades y condicionar decisiones. En Ruanda, los países con poder decidieron no intervenir. La interdependencia fue débil, sin presión política ni voluntad ética. La tragedia ruandanesa revela que estar conectados no significa estar comprometidos. Y continuando con este análisis, me permito presentar el caso de la ONU y pues cómo se relaciona con Krasner en el sentido de las relaciones internacionales y los regímenes internacionales. Bueno, para este punto tomé 3 investigaciones. La primera investigación es la de Solange Caballero en 2024, la cual se titula El papel de las Naciones Unidas frente al genocidio en Ruanda. Ella analiza el papel de la ONU durante el genocidio en Ruanda, enfocándose en la misión UNAMIR, es decir, la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda. Así que, pues su conclusión principal es que aunque la ONU tenía información clara del riesgo, el Consejo de Seguridad mantuvo un mandato rígido y redujo las tropas en el peor momento. Siguiendo lo que dice Krasner sobre los regímenes internacionales, esto pues generó que las reglas y los procedimientos de la ONU terminaron siendo como un obstáculo, pues lo que deja a la misión como simple testigo de la tragedia más allá de intervenir. La segunda investigación de Romero García, la cual se titula El papel de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ante el genocidio de Ruanda 1990 a 1994, publicada en 2009, evalúa si la ONU cumplió con sus objetivos fundacionales en Ruanda. El resultado pues fue negativo, ya que la organización no evitó la violencia ni logró coordinar una respuesta efectiva. En esta investigación, Romero concluye que el genocidio pudo haberse evitado, pero pues los intereses de países como Francia, Estados Unidos, Bélgica y Egipto bloquearon cualquier acción real en el Consejo de Seguridad, por lo que esto generó desconfianza en la población ruandesa y mostró la urgencia de reformar seriamente el sistema de decisiones que tiene la ONU. Finalmente, como tercera investigación, tomé el trabajo de Valenzuela Grueso, el cual se tituló ¿Por qué fracasan las intervenciones humanitarias de la ONU? Algunas consideraciones a partir de los genocidios de Ruanda y Bosnia-Herzegovina. Aquí Grueso compara Ruanda con Bosnia y pues su hallazgo central es que el fracaso de la ONU tuvo un patrón común, que fue una neutralidad mal manejada y la falta de acciones coercitivas, y pues esto pues debido a los intereses de todas las potencias, ya que aunque existe la doctrina de la responsabilidad de proteger, Valenzuela concluye que mientras prevalezcan los cálculos políticos y económicos de los estados, la ONU seguirá siendo limitada en prevenir genocidios y crisis humanitarias. De aquí su gran falla. Y pues aquí creo importante vincular este caso con lo que plantea Stephen Krasner sobre los regímenes internacionales, ya que para él un régimen está compuesto por principios, normas, reglas y procedimientos que orientan el comportamiento de los actores en un área específica. Y pues si esto lo aplicamos a la ONU, podemos entenderla como un régimen en sí misma. Ahora bien, desde la postura estructural o de realismo duro, que más adelante vamos a ver con Susan Strange, los regímenes en realidad no cambian nada, ya que solo reflejan el poder y los intereses de los estados como vimos actualmente, lo que vimos en Ruanda, ya que las potencias no actuaron porque no había beneficios directos para ellas. Como segunda postura, pues puedo decir que está planteado por Krasner, pero también por Keohane y Nye en parte, ya que reconoce que los regímenes sí pueden facilitar la cooperación, pero pues solo en contextos muy concretos, cuando los estados entienden que les conviene, pues porque solos obtendrían peores resultados. Y en el caso de Ruanda, esa lógica pues no aplicó, ya que los países priorizaron sus propios intereses y usaron mecanismos como el derecho al veto en el Consejo de Seguridad para frenar cualquier acción decisiva. Recordándonos también un punto importante de Krasner, que es la crítica al concepto de soberanía. Para cerrar nuestro análisis, quiero enfocarme en el tema del poder en las relaciones internacionales, conectado también con la perspectiva de Susan Strange. Ella nos recuerda que la política internacional está determinada por quien tiene el poder y los recursos, más que por las normas o principios humanitarios. Esto se ve claramente en Ruanda, ya que aunque existían normas internacionales y los cascos azules de la ONU estaban presentes, lo que realmente definió la respuesta fue el interés, y también la falta de interés de las grandes potencias.
Las decisiones no dependían tanto de los regímenes internacionales, sino de la voluntad de los países con más capacidad de actuar. En particular, Estados Unidos y Francia jugó un papel clave. En lugar de priorizar la protección de la población ruandesa, pensaron más en su interés estratégico, ya que Estados Unidos, marcado por el fracaso en Somalia unos años antes, evitó involucrarse en una nueva misión en África, y Francia, por su parte, tenía vínculos históricos con el gobierno y actuó de manera ambigua, protegiendo sus propios intereses en la región. Esto nos muestra que al final las vidas humanas quedaron subordinadas a los cálculos de poder. Y con esto podemos responder a la pregunta guía. La comunidad internacional falló porque, más allá de la interdependencia de los regímenes internacionales, lo que realmente definió la acción fue el poder de unos pocos estados. La ONU, sin el respaldo de estas potencias, se vio paralizada. La elección es clara. En relaciones internacionales las normas son importantes, pero sin el apoyo de estos actores con mayor poder económico y militar, difícilmente se convierte en una acción efectiva. Por eso el caso de Ruanda sigue siendo un recordatorio de los límites de la ONU y la necesidad de repensar cómo combinar principios con poder real.